De manera contundente, el presidente Iván Duque le pidió hoy nuevamente al gobierno cubano que capture y envíe a Colombia a la cúpula del ELN. El mandatario dijo que no reconoce los protocolos de ruptura que firmó el gobierno anterior porque simplemente nunca reactivó los diálogos. Hoy Noruega, país garante del proceso, dijo que se debe cumplir con el protocolo. El terrorismo debe ser derrotado en todo el mundo. El presidente Iván Duque volvió a hacer un llamado al gobierno cubano para tomar acciones que ayuden a hacer justicia en Colombia tras el atentado con el carro bomba en Bogotá. Nosotros no vamos a propiciar que se deje de hacer justicia ni que se tengan acá visos de impunidad. Por eso hacemos un llamado respetuoso al gobierno cubano para que proceda con las órdenes de extradición y puedan entregar a las autoridades colombianas a los responsables de esa organización para que paguen las penas que se merecen por ese execrable hecho. Duque insistió que no está obligado a cumplir con el protocolo porque no hay ningún vínculo jurídico que lo respalde. Aquí el mensaje ha sido de respeto y como ha quedado sin ningún efecto jurídico, cualquier vínculo que haya en lo que se llamaba la mesa de La Habana con el ELN, hemos invocado no solamente la gravedad de los hechos ocurridos, el llamado del Consejo de Seguridad, de la CIDH y también, por supuesto, las acciones que han tomado las autoridades judiciales en Colombia para que se reactiven rápidamente esas órdenes de captura y además se hagan las solicitudes de extradición. Al tiempo en que Duque ratificaba su posición, el gobierno de Noruega, país garante de los diálogos con el ELN adelantados por el gobierno Santos, anunció en un comunicado que el protocolo se debe cumplir. De inmediato, desde Nueva York, el canciller Carlos Holmes Trujillo le respondió a Noruega y reiteró que el gobierno Duque no reconoce este protocolo porque, entre otras razones, nunca reactivó los diálogos iniciados con el gobierno anterior. Mientras tanto, expertos juristas mantienen la posición de que el gobierno Duque estaría obligado a cumplir el protocolo. Ese documento tiene un valor normativo en el marco del derecho internacional humanitario y por tanto genera obligaciones para el Estado colombiano independiente del gobierno. En medio del debate político y legal, diferentes países han expresado su respaldo a la posición del gobierno Duque de llevar ante la justicia a los comandantes del ELN por el carro bomba contra la Escuela de la Policía General Santander, que dejó 20 cadetes muertos. Y es que opiniones encontradas se han generado luego del ataque del ELN en Bogotá y de que el gobierno nacional decidiera levantar la mesa de negociaciones. Hay quienes indican que es imposible insistir en un diálogo con terroristas. Al otro lado, algunos analistas afirman que se deben cumplir los protocolos del proceso, aunque los haya firmado el gobierno anterior. La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, afirmó que no se debe insistir en diálogos con el ELN luego del atentado terrorista en Bogotá. Reiteró que el gobierno de Cuba debe extraditar a los negociadores del grupo guerrillero presentes en La Habana. La ruptura de la mesa con el ELN no se da porque hay una discordia, no, se da porque hay un atentado terrorista. Y en eso ha sido muy claro no solo el gobierno colombiano, sino el secretario de la OEA. Frente al terrorismo, el único protocolo es que ningún país puede albergar terroristas. El analista del conflicto armado, Luis Guillermo Pardo, afirmó que pese a que se deben cumplir los protocolos del proceso y que el Estado también debe responder ante los países garantes, el ELN cometió una gran equivocación política y estratégica. Los protocolos que haga cualquier presidente debe cumplirlos hasta que se cambien por las dos partes y los garantes debe cumplirse ese protocolo. Por consiguiente, hoy el gobierno colombiano inevitablemente debe cumplir a la luz de la política internacional. La senadora reiteró que el gobierno puso condiciones para los diálogos y en los últimos 17 meses van 400 acciones terroristas en 13 departamentos de Colombia. Pero ¿la situación actual afectaría las relaciones diplomáticas con Cuba? Es un tema complejo y no solo para Colombia, para la comunidad internacional, para la propia OEA. Nosotros no podemos olvidar que Almagro instó al gobierno cubano para que acceda a la petición de Colombia. Va a resolver esto y va a resolverlo en la medida de que el Estado colombiano tiene relaciones internacionales que tiene que mantener.
En lo que coincidieron la senadora y el analista es que lo más importante es velar por la seguridad de los ciudadanos y que no renazca en los colombianos un sentimiento de venganza y odio. El Nordeste es una de las regiones antioqueñas donde se ha sentido históricamente la presencia del ELN. Sus habitantes aún recuerdan con dolor e impotencia tragedias como la generada por el grupo guerrillero en Machuca. En la década de los años 90, el ELN era la guerrilla más fuerte en los municipios de Remedios y Segovia en el Alto Nordeste. La gente les temía, los respetaba y hasta los buscaba para que les solucionaran algunos problemas domésticos o de vecindario. Hace unos 17, 18 años, donde era casi todos los días, balaceras aquí en el casco urbano. Los comerciantes, los mineros, los finqueros y hasta los transportadores debían pagarles vacunas. Hacían paros cívicos con solo enviar un papel o un mensajero y se llevaban a los alcaldes y concejales al monte para impartir sus órdenes. Vemos que Segovia y Remedio son dos municipios muy extensos, municipios inclusive que no tenían vías, en ese tiempo no tenían vías, entonces la autoridad en estos territorios la tomaban las guerrillas. En su accionar se derramó mucha sangre. Masacres como la de Machuca nunca se podrán olvidar. El ELN tenía personajes temibles como Darío Polla, que sembró el terror por años en esta zona. Era común que la gente se amenazara con poner una queja a los helenos, como se les llamaba. Mucha gente, mucho comerciante, inclusive a veces hasta funcionarios resultaron involucrados con este tipo de actos. Hoy día ya no se les ve en los centros poblados, solo se habla de que ven pequeños reductos en algunos parajes rurales, especialmente cerca a la zona de reincorporación de Carrizal. Muy bien, y ahora revisemos juntos las cifras de la presencia del ELN en Antioquia, que sigue siendo notable. Se estima que habría unos 220 hombres reunidos en el frente de guerra Darío Ramírez Castro. Su cabecilla es alias Pirri o Gustavo, quien tiene bajo su dirección 8 estructuras que además están divididas en 5 frentes y 4 compañías. ¿Cuáles son los municipios en los cuales está el ELN en Antioquia? Pues están Amalfi, Segovia, Remedios, Anorí, Campamento, también están Angostura, Valdivia, Cáceres, Tarazá, Zaragoza, El Bagre y Nechí. Cabe anotar también en este recuento que entre el 10 de enero y el 31 de octubre de 2018 en el país se registraron 245 acciones violentas por parte de esta organización y que Antioquia es el tercer departamento del país con mayores acciones delictivas. Entre estas encontramos hostigamientos, homicidios, combates, secuestros y hasta ataques con francotiradores. Y sobre la presencia de este grupo guerrillero en Antioquia, hoy se conoció otra preocupante revelación. Según el ejército, con base de informaciones de inteligencia en Medellín, operaría un frente urbano del grupo guerrillero que ya habría permeado algunas universidades públicas de la ciudad. Datos entregados por el comandante de la Cuarta Brigada aseguran que en el departamento el Frente Darío Castro del ELN cuenta con 8 estructuras ubicadas en el Bajo Cauca y Nordeste. Serían unos 300 hombres quienes también tendrían presencia en el casco urbano de Medellín. Tenemos la información, como está en todas las capitales del país, de un frente urbano que puede estar acá en Medellín y que permea a estudiantes de diferentes universidades. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez anunció que durante el fin de semana se reunió con el rector de la Universidad de Antioquia para que dentro del campus universitario se adelante un análisis especial y verificación del tema. Le pedí al rector que hiciera un trabajo especial con los organismos del Estado para ver si ellos iban a tener problemas o no en la Universidad de Antioquia. Yo espero que durante la presente semana el rector haga como un análisis reposado del tema y nos comunique qué necesidades tiene en caso de que haya algún tipo de amenaza. Además, en el departamento aseguraron las autoridades, el ELN se ha encargado tanto de la instalación de minas antipersonal como del reclutamiento de menores. A propósito del atentado del ELN en Bogotá, familiares y amigos de Juan Esteban Marulanda despidieron con honores al cadete de 19 años que soñaba con ser carabinero y pidieron no seguir construyendo la violencia. El sueño de Juan Esteban Marulanda era ser como ellos, vestir el traje verde oliva, portar sus botas de caña alta y contribuir al país en compañía de estos animales que tanto amaba, los caballos. Sus sueños se quedaron en el camino
a sus 19 años. Le arrebataron los sueños a un niño, a un hombre ejemplar de este país, destruyeron una familia. Sin embargo, nosotros vamos a seguir por Juan Esteban, vamos a salir adelante. Estar acompañado por el galope de los caballos fue una pasión heredada de su padre, sargento mayor de la policía, quien también hizo parte de la unidad de carabineros. Muy seguramente su faraón también sentirá su ausencia. El caballo del papá, que era faraón y embajador, pero él mantenía era más con Fara, y para todo era Fara y desde chiquito con su Fara. Juan Esteban se fue. Su alegría permanecerá en los corazones de los amigos y familiares, quienes hoy sienten la impotencia de su partida. Terrible lo que están haciendo con los jóvenes de Colombia. No al terrorismo, o sea, no hablemos más de esto, no más guerra. ¿Por qué seguir construyendo violencia donde es un país que está lleno de valores y que puede tener la mejor paz del mundo?